Bien, decíamos al comienzo del programa que cobraba relevancia el comentario de Alfredo Blanco, había cuenta de que hoy se modificaba la tasa de interés y estaba esperando todo el mundo para saber las consecuencias, el impacto que esto puede llegar a tener sobre el dólar, sobre los precios, sobre el mercado en general. Hola Alfredo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Bueno, efectivamente, acaba de terminar la reunión. Aclarémosle a los televidentes que estamos grabando a las 17. Exactamente. Y acaba de terminar la reunión del Consejo de Política Monetaria, que integra Sturzenegger, que es el presidente, con los dos vicepresidentes, con gerentes de la Gerencia de Investigación Económica y demás, y han tomado una decisión sobre la tasa. Digamos, ¿cuál es la tasa que fija el central? El año pasado, bueno, era la tasa de las LEVAC de corto, pero ahora es la del corredor de los pases activos, que son las operaciones que hace el Banco Central con los bancos. Bueno, esa tasa estaba en 28,75%. Una tasa muy alta. Si uno piensa que la inflación de 2017, vamos a conocer el índice dentro de 48 horas, esa inflación... Los privados dan 24,6. Claro, va a estar entre el 23, 24, y si es una tasa del 28,75 es muy alta. El gobierno anunció su modificación del plan de metas de inflación y dijo, bueno, en el 2018 no vamos a tener la inflación que pensábamos, no va a ser 10%, va a ser 15%. Va a ser 15, después vamos a bajar a 10 y después a 5. Es decir, vamos a estirar un año más, llegar a una cifra. Eso despertó ciertas expectativas de que entonces la política monetaria iba a ser menos dura, y si la política monetaria es menos dura, algunos se corrieron al dólar. Lo dijimos acá en el programa, en realidad al gobierno no le molesta que el dólar suba un poco, lo complicado es si sube muy rápidamente, porque eso puede pegar sobre los precios. Bueno, además, no sé si no le conviene porque ha impactado la soja también, ¿no? También ha impactado la soja también. Pero digo, ahora acaban de anunciar que han bajado la tasa. Pero muchísimo menos de lo que algunos estimaban. Claro, se habla de 1,5, un punto, claro, 1,5, 2 a lo sumo. A lo sumo, 1,5, 2. En realidad han bajado 0,75, digamos. La tasa ha quedado en 28%, lo cual es, digamos, prácticamente... Nada. Es la tasa ha quedado igual. Seguramente el Banco Central, yo creo que lo han hecho por dos razones. Uno, por un criterio de prudencia, por decir no vamos a bajar mucho la tasa y que tengamos alguna dificultad que surja del cambio de portafolio. Y la segunda, creo que también Sturzenegger debe tener cierta intención de remarcar que todavía tiene sigue autoridad. habiendo independencia del Banco Central. Claro. ¿No? Bueno. Entonces ya tenemos la tasa, esta tasa, digamos. ¿Cuál es el problema? Y voy a seguir con algo que dijimos el programa pasado en relación a la estrategia monetaria. Ya hemos dicho muchas veces que si la tasa de interés es muy alta, eso afecta negativamente el nivel de actividad. Pero además, el tema de las LEVAC se ha ido transformando en una situación muy difícil de manejar. Más con una tasa del 28%. Hay una cantidad de LEVAC que es más de 1 billón de pesos. Yo le voy a pedir al director, hemos traído una pequeña presentación, le voy a pedir que pongamos esa imagen. Esos son los vencimientos de LEVAC que tenemos. Tenemos el próximo vencimiento, que es el 17 de enero, es un supermartes. Hay 398.000 millones de 400.000 millones de derivados. Si uno suma todo, después, digamos, hay 2 o 3 vencimientos más adelante, el 21 del 2, el 21 del 3, el 16 de mayo y el 21 de junio, y también son grandes. Uno suma todo eso, te da ese número grande que está abajo, que es 1.14 billones, 1.15 billones, ¿no? Es un número tan grande que uno no se da mucho cuenta de qué significa eso. Claro. Comparemos eso con otro dato, digamos, de la economía, que es la imagen siguiente que le voy a pedir al director que la pongamos. Ahí está el número de las LEVAC, 1.15 billones, y abajo está la base monetaria. La cantidad de dinero de la economía es 1 billón. Es decir, que tenemos el Banco Central, la base monetaria es un pasivo para el Banco Central, ¿no? Y las LEVAC son otro pasivo. O sea, tenemos dos bases monetarias, ¿no? Digamos, algo que no va a ocurrir, pero supongamos que se decidiera que no existan más las LEVAC, que se resolviera terminar con las LEVAC,
habría que multiplicar por 2 la base monetaria. Claro. Pero eso no va a ocurrir. Pero de todos modos pensemos que si tenemos un título que es un billón, es decir, que es equivalente a la base monetaria, una tasa del 28% significa que aunque yo no haga ninguna cuestión de financiamiento de déficit ni nada, en realidad tengo casi 1/3 de la base monetaria que se va a expandir por año. Y eso, sin lugar a dudas, es una situación muy difícil de manejar. Esta es la razón por la cual, mi impresión, es que el gobierno debe caminar hacia ir reduciendo la importancia que tienen las LEVAC e ir tomando el lugar de las LEVAC con otro título. Lo digo brevemente, debe haber muchos mecanismos para hacerlo, pero por ejemplo, si el gobierno emitiera un título y el Banco Central, que tiene títulos del gobierno, no sé si recordás que ya en la época del gobierno anterior, cuando el gobierno le pedía al Banco Central, a veces le entregaba una letra intransferible. Así es. Bien. O cuando tenía que pagar algo. Entonces lo que podría hacer el gobierno es canjearle esas letras que son intransferibles por un título que sea transferible. ¿Para qué? Para que en el momento en que vencen las LEVAC, en lugar de renovarlas, el Banco Central no las renueva, eso aumenta la cantidad de dinero, pero coloca en una operación que se llama de mercado abierto un título que puede ser transferible. Digo, como ese hay varios mecanismos que tiene la autoridad monetaria, pero lo que no hay duda es que tener un stock de LEVAC que es equivalente a la base monetaria es un riesgo importante. El próximo vencimiento vamos a ver seguramente que el día antes va a haber cierto nerviosismo. Va a haber ya comentaristas que dicen, bueno, si mañana no se renuevan todas las LEVAC, ¿qué pasará con el dólar? En fin, como un consejo. Bueno, es lo que hemos hablado en una oportunidad con vos, es saber concretamente si alguien se dispara o cambia de portafolio. Claro, bueno, vos recién. Y ese es un momento que aprovechan, digamos, una recomendación para los ciudadanos comunes, que a veces se ponen nerviosos y se voy a ir a comprar dólares. El lunes antes del vencimiento del LEVAC no compren. Claro. Porque casi seguro que las expectativas van a tenerlo a un precio demasiado alto. Cosa que ocurrió ahora a raíz de este anuncio, ¿no? Claro. De hecho, el dólar subió, el mercado hoy subió cuando la apertura y al cierre, que es cuando nosotros empezamos a grabar, había bajado nuevamente. ¿Por qué? Porque ya sabían que la tasa se iba a mantener prácticamente igual. Esto que acaba de decir a mí me suena muy peligroso. No, es ¿Sabes un tema, por qué te digo? ¿Sabes por qué te digo? Porque si la gente no se fue al dólar porque se bajó 0,75 y se quedó en las LEVAC, sí. Es decir, la baja pronunciada de la tasa de interés implica en algún determinado momento que pueda haber un cambio como esto que decías vos de portafolio, salgan de las LEVAC y se vayan al dólar. Si bien es cierto, hoy el Central tiene recursos para hacerlo, evidentemente. Ahí te los muestro. Pero ahí, a ver. Ahí te los muestro. La otra imagen, le voy a pedir al director que la pongamos, son las reservas internacionales de Argentina. La última barra, que era diciembre, son 55.000 millones. El año pasado, 2017, si uno lo analiza bien, ha sido el año que más crecieron en la historia las reservas internacionales. Crecieron más de 17.000 millones. Sí. Recordemos que hubo un momento durante el gobierno de la presidenta Fernández, de Kirchner, que estaba en 40.000 y después empezó a caer, Argentina empezó a perder reserva y cayó hasta los 20.000 millones, ¿no? Bueno, esa recuperación, por supuesto, los 55.000 millones no son todos del Banco Central, porque dentro de las reservas se computan los depósitos que tienen los bancos de moneda extranjera en el Banco Central, ¿no es cierto?, de acuerdo a la normativa vigente. Pero digo, tiene lo que se suele decir poder de fuego el Banco Central. O sea, que si en determinado momento el Banco Central, más allá del discurso que confía en que el dólar, el valor lo fija el mercado, que es lo que siempre dice el presidente del Banco Central y lo dice el ministro de Economía, digamos, si ellos notan de que empieza a haber una corrida contra el peso, tienen la posibilidad, y lo van a hacer porque ya una vez lo hicieron, de salir a vender y disciplinar el mercado. Bueno, estas son estas novedades. ¿Qué puede pasar de aquí en adelante? Yo creo que estamos ahora en un momento en que el gobierno dio muestras de cierto realismo al decir que la meta de inflación, obviamente, había que modificarla. Yo no estoy de acuerdo con los que dicen que entonces perdió credibilidad. Yo creo que ya nadie creía que la inflación del año que viene fuera a ser 10%. Pero dio una señal de que probablemente la política monetaria sea un poco más laxa
gradualmente, hoy empezó bajando solo 0,75, para tratar de que haya una recuperación económica un poco más rápida. Pero hasta ahora, yo diría, no se ha visto todavía eso, ¿eh? Si bien el mismo Sturzenegger dijo que con la nueva meta las tasas se irían adecuando. ¿Cuándo vamos a tener un poco más de claridad? Bueno, vamos a tener el índice de precios la semana que viene y vamos a tener un primer trimestre, ya lo hemos dicho, no lo vamos a desarrollar hoy porque se nos va el programa, pero un primer trimestre complicado por aumento de tarifas, porque los medios de Buenos Aires además nos van a poner todo el día que aumente el transporte, aumente el transporte. Es decir, va a tener mucho efecto mediático, aunque acá en el interior no sea la misma situación. El índice de precio del consumidor de Buenos Aires va a crecer más probablemente que el de la región pampeana, donde estamos nosotros. Pero ahí vamos a ver el gobierno finalmente cuál es el margen de maniobra que tiene. En lo político, obviamente hay algunas dificultades. Acaban de anunciar que la reforma laboral sobre la cual habían expresado que tenían acuerdo parece que se difiere. Va a haber paritarias, va a haber presiones inflacionarias de costos por el ajuste cambiario seguramente, y va a haber reajuste de tarifas. Es decir que vamos a seguir teniendo noticias todos los martes para seguir hablando, Fonseca. Alfredo, nos encontramos el martes que viene. El martes que viene.